Hola a todos, a todas. Estamos aquí con tres, como yo decía estrellas de la radio chilena. Por aquí Cristian me decía que las estrellas solo están en el cielo. Así es, en el cielo han estado siempre. Pero bajaron tres. Gracias, gracias. Quiero darles la bienvenida a todos y todas quienes nos estén viendo o escuchando el día de hoy. Y lo que queremos hacer hoy es justamente conocer un poco de su experiencia, de sus vidas. Estamos con Mario Holguín. Un aplauso, por favor. Bueno, bravo. Gracias. Cristian Fontecilla. Otro aplauso. Gracias por la invitación, muy amable. Gracias. Y Gladys Barriga. Otro aplauso. Nuestras tres estrellas. Y la idea es que hoy, conmemorando el Día del Trabajador y la Trabajadora Radial, conozcamos un poco de su experiencia, un poco de su historia, alguna chimuchina ahí que podamos descubrir, desenterrar, también puede ser. Algo contable. Y eso, yo voy a estar de repente viendo mi celular, pero es solamente porque tengo aquí mis apuntes para no perderme. Pero no esté poniendo atención. ¿Ya? Por favor. Muy bien. Bien, me gustaría empezar con una pregunta fácil. Un poco me cuenten cómo entraron al mundo de la radio y qué fue lo que les atrajo de la radio o si la radio los encontró a ustedes. Las damas primero. Mira, eso ya marca una época, las damas primero. Absolutamente. Claro, porque por ejemplo en la presentación tú decías a todos y todas. Entonces cuando yo me inicié en el mundo de la radio era tan extraño que hubiese una voz femenina, porque en la radiotelefonía chilena, estoy hablando de mediados de los 80, finales de los 80, había solo una mujer por radio, si es que la había. En muchas emisoras no había voces femeninas y en las que las había eran mujeres absolutamente reconocidas y el rol periodístico también era bastante escaso para las mujeres. Sí. Entonces, la sola fantasía de tener un programa de radio o de trabajar en una de ellas estaba exactamente en ese terreno, el de la fantasía. Era una utopía. Sí, absolutamente. ¿Y cómo entraste al mundo de la radio? Porque en algún momento lograste entrar. Sí, mira, tiene que ver, creo, básicamente con que hay ciertas cosas que se te van presentando en la vida. El hecho de tener una voz como la que tengo, que no era la clásica voz más bien aguda de las mujeres, Claro. hizo que desde muy pequeñita, desde el colegio, estuviese siempre leyendo cosas frente al micrófono. Y entonces era casi un camino natural. Y luego de haber estudiado en la antigua Escuela de Locutores Profesionales de Chile, muchos de nosotros pasamos por ahí, pero eso tampoco garantizaba nada. Y entonces luego empezar a buscar trabajo en una época completamente análoga, por lo demás. Entonces era ir radio por radio pidiendo que te hicieran una prueba de voz. Claro. Y si es que, yo recuerdo perfectamente a Osvaldo Lusinger, que ahora trabaja, me parece, en Radio Bio Bio. Osvaldo me dice, no tengo trabajo para ti porque ya tengo una mujer, Milena Glasinovich, pero... Y con una ya era suficiente. Claro, suficiente. Única y exclusivamente. Me dice, pero te ofrezco ser la secretaria de la secretaria. Ah, ya. Asistente de su propia secretaria. Y me dice, y tal vez en algún minuto puedas dar tú, por ejemplo, el nombre de los ganadores de un concurso. Y esa fue efectivamente la primera vez que estuve al aire. Genial, genial. ¿Y ahí ese concurso de qué era? Se hacían concursos en todos los programas de radio y se ganaba, qué sé yo, una canasta familiar o una entrada para el cine o algo por el estilo. Eso era todo. Y entonces se hacía una pregunta, la gente contestaba, o se elegía la canción de la semana, la gente contestaba, y desde ese grupo, bueno, ahí se entregaba un premio y tú podías dar un nombre al aire. Eso ya era la culminación máxima. Y de ahí en adelante. La maravilla. Y ahí empezó tu carrera. Sí. Genial, genial. Cristian, ¿cómo fue para ti? Para mí, yo comencé, bueno, un poco como le decía, en el colegio. Siempre estuve vinculado a grabar algo, porque siempre me atrajo, siempre me gustó, la verdad. Pero ya más a nivel profesional, yo llegué a DINT, Doblajes Internacionales. Y ahí conocí, bueno, muchos actores, actrices de radioteatro de la época.
Y uno de los un locutor que había, Antonio Monasterio, que trabajaba en esos años en Radio Sí. Pudahuel, Antonio me dice: Cristian, en la radio andan buscando una voz, ¿por qué no vas? Yo, pollito, tenía 20, 21 años, era cabro. Fui y tuve la suerte de quedar. Y ahí comencé y trabajé en Radio Pudahuel. Yo hacía un programa que se llamaba Los Super 30, que era un programa de ranking que iba de lunes a viernes. Eran 30 temas diarios. Ajá. Y el día viernes hacía un ranking con los 30 mejores de la semana. Y ahí también se entregaban premios y qué sé yo. Así comencé yo en radio y después, bueno, fui incursionando en otros medios. Pero ahí fueron mis inicios radiales. Buena, qué bonito. O sea, saliste como del doblaje, por decirlo así, Claro, a la radio. sí, venía. Yo estaba, la verdad que estaba vinculado un poquito antes, también incursioné un tiempo como actor publicitario, si se puede decir, hace muchos años. ¿Haciendo locuciones? No, en imagen. Ah. En imagen. Me tocó participar en varios comerciales. Estaba bastante cambiado, tenía más pelo incluso. Pero bueno, la vida es así. El pelo es efímero. Exacto, pero siempre estuvo relacionado a las comunicaciones, siempre me gustó. En el colegio estaban en obras de teatro, me pedían grabar algo, porque la voz, qué sé yo, en el caso que tú, grabar algún diaporama que se grababan en aquellos años, pero con diapositiva, o algún video, qué sé yo, cuando estaba comenzando los videos. Siempre estuve vinculado siempre me atrajo, siempre me gustó. Fui el loco en la familia, digamos, que quería meterse en este mundo de la radio, de la televisión, pero siempre me ha fascinado hasta el día de hoy. Y aquí estamos, 41, 42 años en los medios. Un montón de años. Sí, pues. Qué lindo, qué lindo. Mario, te toca. Marito. Cuéntanos. Bueno, gracias por la invitación. En realidad, al lado de ellos dos, yo soy, a pesar de que soy el más viejo de ellos, de todo el grupo que hay acá, soy el mayor. Sin embargo, tengo mucho menos experiencia radial de la que ambos tienen. Yo empecé mucho más tarde en radio. Yo empecé viejo tarde, entre comillas. Viejo se le llamaba ya cuando tenía más de 30 años, hace 20 años atrás. Hace 20. Entonces, perdón, 30 años. Entonces, yo era una segunda profesión. Me cambié yo de mi profesión a hacer locución. Tanto económica como el cambio de vida fue absoluto. Cuando yo entré a la radio me cambió la vida. Fue en el año 1995 cuando yo empecé o sea, como te digo, soy más viejo que ellos, pero tengo menos experiencia. Yo tengo 30 años de experiencia, no estoy. Ellos partieron jovencitos, 18, 20 añeros. Yo partí más de 30 años. Yeah. Partí tarde. Entonces, yo partí en el año 95, primero en Radio Cristalina, donde había estado ya ¿verdad? Sí, pues, en sí. San Antonio. Correcto. Pero antes de ello, la primera posición que me dieron a mí para trabajar en radio fue Marco Misa. Marco Misa fue un radiodifusor que tuvo una radio FM en Costa Azul, que se escuchaba solo en Costa Azul. Correcto, la FM, solamente ahí. Incluso ahí era bien simpático porque la radio transmitía desde la playa, pero tenía los estudios acá en Santiago. Entonces las primeras grabaciones que yo hice para esa radio las hice acá en Santiago. Y ahí conocí a viejos, o sea, no viejos, sino que ya eran connotados locutores. Ahí estaba Jorge Aedo, Fernando Solís grabó ahí. Y yo llegué de pollito, con unas marcas que si hoy día la encuentro en un cassette son horribles. Horribles, o sea, realmente espero haber aprendido algo. La verdad es que yo no me habría contratado, pero me dio la oportunidad Marco, lamentablemente él falleció después. Marco Misa me dio la oportunidad y estuve trabajando en la radio Altamar. Incluso hice radio de radio controlador alguna vez ahí. Me pidió que fuera en la noche, me pasé una noche en la playa haciendo radio controlando con cassette. Claro, la hora claro. con cassette. Bueno, en aquellos años y después de eso, ya pasé a la radio Cristalina. Ahí una persona que me escuchó ahí en Radio Altamar me llevó a la Cristalina, que era de San Antonio. Y después de la de San Antonio pasé ya a Santiago, a la radio Oxígeno, y después a Agricultura. Pero mi experiencia es menor, digamos, la que tienen ellos en cuanto a años. Pero sí puedo reconocer una cosa, que en 30 años he hecho muchas cosas. Muchas cosas. Desde la época de colegio, radio, televisión, doblaje, en fin. Así es que sí, pero fue en el año 95. Y después en el 96
egresé de la Escuela de Locutores. Curiosamente, entré, bueno, debido a eso, a que me dieron la oportunidad de trabajar en radio. Y si me permiten, la verdad es que yo soy bien muy respetuoso de este trabajo, en general de todos los trabajos, y creo que hay que capacitarse. Entonces yo también estudié en la Escuela de Locutores en el año 96 egresé yo, en 95 estudié. Entonces, claro, estudié primero para poder dedicarme después y buscar trabajo como locutor. Y ahí entré con Marco ahí en aquellos años, 95. Sí, bueno, yo pienso en la gran mayoría de los casos, cuando nos dedicamos a algo artístico o a trabajar con nuestra voz, hay una tendencia a hacer múltiples cosas, no solo una cosa, y la realidad es que nunca dejamos de aprender, como que siempre estamos en una constante formación o aprendizaje o de vivir experiencias distintas. ¿Entre ustedes se conocen? Sí. ¿Sí? Claro. ¿Cómo sí. se conocieron? A ver, ¿con quién empezamos? ¿Cuántos cafés, Mario? A ver. Por favor. Lo voy a tomar, pero la verdad es que Dale. yo conocí primero a Gladys. Ya. Y la conocí en Radio Agricultura, cuando ella hacía un programa en la noche. Yo había entrado ya a la Radio Agricultura lleva como unos años, ya varios años. Yo tuve 17 años en la agricultura, más o menos. Y como al tercero, cuarto año, quinto año llegaste tú. Trabajabas en la noche. Tenías un programa en la noche con Hernán Pereira. don Hernán Pereira. Sí, señor. Ahí conocí a Gladys. Y subiéndome a la micro, una vez, me encuentro con Cristian Fontecilla. No fue en el Canal 7. En el canal. En el Canal 7. En el Canal Sí. 7 conocí a Cristian Fontecilla. Él pertenecía a Deporte, Claro. y yo estaba haciendo promociones en Canal 7. Yo trabajé 18 años en el área deportiva, fui locutor comercial, todas las presentaciones de los partidos de fútbol, de tenis, el Zoom deportivo, todo eso estaba vinculado yo durante 18 años en TVN. Y también estuve un poco en prensa, que hacía la locución en off del programa Vida, que hacía Ya. la Pati Espejo en aquellos años. Así que, y ahí a Mario, bueno, lo conocí también, y también me incursioné en promociones yo algo también Sí, en por el canal, supuesto, también anduve claro. dando vueltas por ahí. ¿Y a Mario lo conociste en qué momento? ¿En el A Canal Mario- 7? En el canal. En el Canal 7. Ah, en el Canal Aparte 7 somos también. vecinos. Ah, Vivimos Ahora, a- después nos dimos cuenta que éramos Bueno, vecinos. vivimos a 6 cuadras. 6 cuadras y tenemos un punto de encuentro Claro, eh, cafecístico. casi todos los días, cafecístico con Mario. Ahí nos juntamos a veces a conversar de la A vida, transmitir. a transmitir un poco, a contarnos las mentiras. claro, a Sí. descuerar al mundo. No, Pero sí, Gladys Cuando tenía un hablar de la programa. vida. Sí, Gladys tenía un programa en la Radio Agricultura en la noche. Llegó cuando Hernán Pérez, después llegaron después, ¿no es cierto? Que yo ya estaba, ya parece. O ya estaba, no me acuerdo. Yo llegaba Sí. en la noche nada Sí, más a la radio, claro. entonces no Ya. veía a nadie, salvo a Manuel, A el Manolito, portero, a Manolito. Yo llegaba en la noche y a esa hora estaba el radiocontrolador, el portero, Hernán Pereira, su radiocontrolador, su secretaria y yo. Entonces, solo después que tuve uno de esos regalos maravillosos que te da la vida, a veces uno siente que llegó tarde a algunas cosas que le fascinaban. Y entonces yo siempre sentí que había llegado tarde al radioteatro, porque me encantaba, yo tenía una fascinación absoluta por ese género, pero evidentemente ya en los años 90 o principios de los 2000 más bien, ya no existía como tal. Y entonces dije, bueno, llegué tarde a esa parte de la vida. Pero Hernán Pereira me había llamado para coanimar con él en las noches, y yo un día voy, no sé a qué, en la mañana a la radio. Y paso por la oficina de Carlos Silva a saludarlo, el director artístico, y me mira y me dice, ¿te gustaría hacer radioteatro? ¡Wow! Esa pregunta que tú esperaste que te hicieran toda la vida y que tú pensabas que ya no. Y sí. Y en ese momento tuve la posibilidad de conocer a Mario y a Morín Herman, que está por Y aquí, a Morín. que es una de las mujeres más talentosas y bellas que conozco. Y compartir micrófono con esas personas y jugar frente al micrófono es una experiencia fabulosa. Qué lindo. Qué Y lindo. a partir de ese instante, entonces, empiezo a relacionarme con Mario y con todo ese equipo que, fíjate, que éramos todos adultos, gente grande, profesional, y de pronto aparece esta oportunidad y nos convertimos en jóvenes, en viejos, en mujer fatal, o en todas esas cosas que permite, o en viejita. También, claro. Y son todos esos juegos que te permite hacer la voz, y durante muchísimos años hicimos radioteatro con ese equipo. Qué lindo, qué lindo. Sí. Bueno, no me acuerdo si yo me presenté. Me voy a presentar. Yo me llamo Stephanie Preller.
y soy la que está haciendo esta entrevista. Y también soy parte de Chile Voces y estoy en la comisión de comunicaciones de Chile Voces, igual que con Morín Germán, que está detrás de cámara, pero está aquí hermosa, yo les puedo contar, se ve maravillosa. Un aplauso aquí. para Morín. Bravo, Pechocha, bravo. aplauso. Ella fue la gestora que nos reunió. Gran Gracias, actriz, Morín. gran voz, estupenda. Vecina también, ¿eh? De nosotros. Vecina. Sí, también es vecina. nosotros. Vecina, muy importante la vecina. Pues. Sí, pues. Los vecinos son muy Los vecinos son muy importantes. Oye, a todo esto, de lo que estábamos hablando, y a Cristian, ¿cómo lo conociste? Aquí Aquí lo ahora conocía de En nombre y algunas conocía reuniones su trabajo. virtuales. tenemos una premicia, Reuniones señoras virtuales, y reuniones señores. virtuales. En reuniones virtuales, por Zoom. También nos Exactamente. vemos. Ah, ya. Pero Oye, personalmente acá. ¿Pero reuniones virtuales así tipo pandemia? ¿O, No. o A antes? través de Chile Voces. Ah, Sí, pues. perfecto. Yo también estuve en Chile Voces un tiempo. Ah, y ahí recién se conocieron. Sí, pues. Oye, qué loco. Pero sí la había escuchado y sabía de ella. Ya. Mario me había comentado. Se conocían de nombre, digamos. Exactamente, de trabajos. Nos Claro. conocíamos, de escuchar. Sí, Como... Qué divertido. Oye, y a propósito de trabajos y todas esas cosas, ¿alguna frase que ustedes consideren icónica de ustedes mismos, de ustedes mismas, en su trabajo o que hayan dicho en algún programa y haya como marcado algún hito? Bueno, Algo que recuerden así que haya sido muy... o que siempre lo decían de una manera particular. personalmente hay una que, a pesar de que, como les comenté, trabajé muchos años en TVN, en el deporte en general, pero siempre la gente se acuerda de Zoom Deportivo, que no era lo único que yo grababa. Yo grababa las presentaciones del tenis, transmitíamos hasta los partidos taca-taca. Y yo decía, Zoom Deportivo, TVN Deportes presenta Zoom Deportivo. Y una que suena hasta el día de hoy, y yo creo que muchos me van a odiar, Antena 3 Directo, gente que responde. Wow. Yo grabo las locuciones de esa empresa hace 25, 28 años, ya no me acuerdo, montón de que les tiempo. hago las locuciones de sus productos. Ahora compartido con otros locutores, está Fernando también, hay otra, y hay una voz femenina, pero llevo 20, y esa frase hasta el día de hoy la gente me identifica, e incluso me ha tocado una oportunidad oficial de maestro de ceremonia en titulación, en universidades, y una vez se me acercó un señor, me dice, usted me dice, es el hombre que me da las malas noticias. Y yo lo quedo mirando, ¿qué malas noticias? Le digo yo, ¿de qué me está hablando? Usted es la voz de un banco. Sí, le dije yo. Y que efectivamente hace 20 y tantos años soy la voz interna de un banco, que uno llama por teléfono, el call center, que te da las opciones, marque 1, si quiere el Claro, saldo de claro, su sí. cuenta, marque 2, y también doy los saldos. Por eso, y el señor tuvo la capacidad de identificarme, escuchándome que estaba la ceremonia de titulación, estaba su hija, y yo nombrando a toda la gente como todo el mundo, y se acercó a decirme eso, y dije, Bueno, oído el caballero. Sí. bueno, oído el no, y es más, me tocó una oportunidad que realmente me sorprendió. Yo trabajé en doblaje de películas muchos años, y se dobló la serie Garfield y sus amigos, Ujú, ujú. y había una sección, bueno, que John Garfield hacía las titulaciones, Garfield y sus amigos, y fue doblado al español en el estudio Leonardo Céspedes Producciones, en esos años. Después pasó a Tint. Sí. Yo hacía, había una sección llamada La Granja. Había un pato. Sí. La granja de Orson. La granja de Orson. Había sí. un pato, el pato Wade, pato que usaba un flotador en la guata y Sí, tenía sí, una sí, cabecita. sí. Ese pato lo doblé yo. Ahí está Ese el que pato. hablaba así, tengo miedo, Roy, cuac, y le tenía miedo hasta su sombra. Ese pato lo doblé yo también, y la gente se acuerda. Y en esa oportunidad estaba en otra ceremonia, y se me acercó un señor, y no sé cómo diablo, me identificó. Me dijo, usted me dice, hace una voz de un mono animado. Este es el pato Wade. No, y me Qué describió buena. perfectamente, me identificó, no sé en algún momento si como el pato güey hablaba como agallado, pues así como, "Ay, tengo miedo", se me habrá salido algún gallito entre medio, dije yo en la locución, no tengo idea. Claro, La claro. cosa es que me identificó, ahí realmente me sorprendió. Y también, bueno, un taxi que es más fácil que uno lo identifique. Cuando yo trabajaba en Radio Universo, estuve 18 años ahí haciendo publicidad, continuidades. Claro, el taxista se acompañaba todo el día de Radio Universo. Yo me subo, le digo, buenos días, voy a tal parte. Me puse a conversar. Me dice, ¿usted es locutor? Me dice. Sí, le dije yo. ¿Usted trabaja en tal radio? Claro, si el tipo escuchaba el Universo todo el día, ya lo tenía Claro, mareado. más que identificado. Más que identificado. Así que ahí,
la gente se acuerda hasta el día de hoy. Y lo otro que se acuerdan, mira, me estoy acordando yo, hay una marca y yo trabajé en Radio La Ciudad. Claro. Y había una marca que era Fiesta en la Ciudad. Claro. Fiesta en la Ciudad. Clásico. Del año El Cohete. Eso me acuerdo. Del año 80, ya ni me acuerdo. La gente hasta el día de hoy se acuerda. Qué bonito, lindo. bonito. Uno dice, no, uno conoció en la casa a la hora del almuerzo. Dice, no, fíjate que con la voz... te quedas en la memoria. Igual. Exactamente. Lo encuentro, la verdad, yo feliz cuando uno se acuerdan de uno, digo, oh, se acuerdan de uno, saben que existe. Lo encuentro maravilloso. Sí. Eso es lo que más me gusta de las comunicaciones. Sí, hermoso. Y el anonimato, me encanta. Que la gente lo habrá escuchado 500.000 Bueno, veces, pero no saben quién pero es. ya te han pillado 2 veces. Ya. Bueno, ahora me han pillado. Me han pillado porque se hacen este tipo de cosas, este tipo de grabaciones que a uno da a conocer la cara. Te muestran, claro. Lo que le pasaba un poco al Pato Frespo. El Pato Frespo fue la voz en off que en paz descanse en el matinal, hasta que un día se le ocurrió aparecer en televisión. ¿No se acuerdan? Sí. Un programa Sí. no me acuerdo que lo animaba, ahí apareció Pato Frespo. Y ahí empezaron los podcasts, ¿se llama esto? Podcast. Ahí empezaron, yo creo, con el Pato Fres. Se dio a conocer. Y así la gente a uno lo identifica hasta el día de hoy. Gracias a Dios. Es muy interesante eso, cómo las voces van quedando en la memoria colectiva de las personas. Es verdad, me lo comentaron una vez en el Canal 7. Un productor me dijo, tú igual que Cristian, me dijo, tienen un tesoro, y eso también tienen que saberlo las personas que trabajan en esto, que uno va atesorando con el tiempo una memoria colectiva cuando le van escuchando constantemente, en el caso de Cristian, en el caso de Gladys, que tienen programas que por ejemplo están todo el día, van creando una memoria colectiva con respecto a la voz de la persona. Por eso después es fácil reconocerlo, pero es muy bonito, y eso también yo creo que entrega una gran responsabilidad también a la persona, porque no puedes llegar y hablar, porque si para una persona puedes tener, no sé, una impronta o una forma de ser que te identifica, de alguna manera hay una cierta empatía con las personas. Entonces cuando tú sales hablando cualquier barbaridad, choca. Claro, ¿Te aquí fijas? tenemos al hombre en su propia trampa, po. Imagínense lo diciendo en ¿Viste? Garabato. Aquí está Marito, en su propia trampa. Él es el hombre. Pero eso fue, claro, eso no fue radio, eso fue canal. Bueno, Canal pero 7. Pero igual. pero también una voz que se identifica muchísimo. Claro, pero volviendo a la radio, como es el Día del Trabajador Radial. Por favor, volvamos Si al puedo, tema. claro, me gustaría volver al tema de la radio, porque la verdad es que me quedé pensando en que después, es que me quedé pensando en lo que en los años que uno estuvo, porque y respecto también de esto de la memoria colectiva, porque a mí me pasó con la radio Oxígeno, que duró muy pocos años, pero fue la única oportunidad que yo tuve para trabajar acá en Santiago, porque yo estaba, como les contaba, estaba en la radio Cristalina en San Antonio. Y al tiempo después me probaron en la radio, donde estaba la radio Monumental, Ya. en Condel, 910. Ahí estaba la radio Monumental y ahí me probaron para la radio Oxígeno en aquellos años. Y lo que más agradezco, fíjate, de una de las cosas de este oficio, es la cantidad de gente que conoce uno. Yo en Radio Oxígeno me dirigió Ricarte Soto. Haber trabajado con Ricarte, haber trabajado con tantos personajes que hoy en día son realmente excelentes profesionales. Incluso los traje anotados, porque en aquella radio, y quiero nombrarla, esa Radio Oxígeno, o al menos la Monumental, porque de ahí salieron, bueno, Claudio Jaque era el director, Ricardo Soto, o sea, Ricarte Soto estuvo ahí, Juan Manuel Astorga trabajó ahí, Eugenio Figueroa, de Canal 13, ¿no es cierto?, del área deportiva, periodista, Cristian Pino, de Canal 13, que lleva todo el tema económico, Sebastián Esnaola, de Cooperativa, que estuvo trabajando con esta niña en la mañana con la señora Ricarte, con Rovaretti. con la Cecilia Rovaretti, Cristian Salgado, Jessica Soto de Radioactiva, en fin. Lo que a mí más me sorprende es eso, fíjate, la cantidad de gente que uno conoce. Después en agricultura fue la locura, pues ahí ya es increíble, y eso es lo que quería comentar, o comentarle a los amigos que están escuchándonos y que se dedican a esto. No sean tan fanáticos de la pega tampoco, sáquense fotos. Yo no tengo ninguna foto con toda esta gente que le estamos nombrando. Nunca me saqué una foto, fui muy cerrado en el trabajo quizás. Y a veces es bueno también disfrutarlo, porque les digo, o sea, he conocido tanto talento, ustedes mismos que están acá, que se yo Morín, todos los que están acá. Entonces uno dice, pucha, realmente a lo mejor no haber guardado un recuerdo más allá.
pero en general todas esas personas que trabajaron ahí, me sorprende cómo en esa radio chiquitita, con todas las limitaciones que tenía, logró obtener tremendos profesionales, fíjate, tremendos profesionales, que están todos en estos momentos en primera línea. No necesariamente, muchos periodistas, por supuesto. Y locutores, bueno, yo pasé por ahí nomás, pero tuve 4 años nomás hasta que lo vendieron la radio, y ahí ya pasé a los años después pasé a la agricultura. Pero eso también es otra historia. Esa es la historia. ¿Y tu frase icónica o algún... Es que en radio nada, muy poco, porque la verdad es que como en radio hacíamos solamente continuidad y... Sí, pero perdón Mario que te interrumpa. Antes de que comenzáramos a grabar, yo escuché por ahí, Morín lo dijo, que tú te identificabas con una publicidad puntual. ¿Sí o no? A ver. Sí, una andamio, pero no lo voy a mencionar porque no me van a pagar No, nada no, por mencionar eso, y a nosotros tampoco, así que no la voy a mencionar. Pero En general no, en realidad lo que se hizo más famoso, claro, en mi caso, lo que realmente parece que fue, por lo que tengo entendido, fue lo que más se conoció, fue el trabajo en su propia trampa en el Canal 13. De un equipo un trabajo muy complejo, muy difícil de realizar, tengo que reconocerlo, muchas horas de grabación, muy estresante, pero sí, claro, caer en su propia trampa fue lo que me identificó durante 7 años. Pero eso es lo más conocido, digamos. Una frase pequeña, no vayas a caer en tu propia trampa, decía, por ejemplo. Pero no hay algo que me caracterice en general. Ellos son los que tienen más conocimiento, más implante, más impronta, el Cristian, que sé yo, la Gladys. Pero no, en general no. Perfecto. ¿Y qué dices tú, Gladys? Yo voy a decir primero que mi gran parte de la carrera y de todo lo que he hecho en radio se lo debo a un amigo queridísimo, se transformó en amigo con el paso de los años, evidentemente, que fue la voz de Radio Aurora. No sé, la gente más grande se acordará de la música bonita. Sí. Schwanner, Luis Hernán Schwanner, amigo queridísimo, a quien le debo no solo parte de mi vida profesional, sino también personal, porque después me presentó al amor de mi vida. No. Pero gracias a Lucho llegué y luego me mantuve en radio muchos años. Así como les contaba delante acerca de la fascinación por el radioteatro, yo tenía en mi cabecita la fantasía de un programa de radio. Y entonces, esas cosas que uno dice no va a ocurrir, no te va a pasar. Bueno, me pasó. Un día el director de Radio Agricultura en aquella época me dice, cuando se fue Hernán Pereira, con quien yo coanimaba, me dice, ¿y a ti se te ocurre algún programa o alguna idea o algo para hacer en radio? Yo no lo podía creer, porque evidentemente yo tenía mi fantasía radial y pude llevarla a cabo y construir una pequeña comunidad nocturna. Ahora respondo a tu pregunta. Todas las noches yo cerraba ese programa con algo que para mí es muy importante porque tenía que ver con desarrollo personal, que yo creo que es lo que nos hace falta toda la vida a los seres humanos. Entonces ahí había mucha cultura, había poesía todas las noches, y 2 de las voces de la poesía están acá, que Morita Germán y Mario Holguín. Entonces claro. Era para mí un privilegio poder hacer un programa de radio en la noche, en donde además de tener invitados y gente que aportaba al mundo de la cultura y de la salud, en todos los sentidos, también tuviese poesía y había lectura de cuentos y todo eso. Y todas las noches yo cerraba el programa con la frase que para mí resume mi experiencia radial, que es, construye la mejor vida que puedas. Cada uno de nosotros vive diferentes experiencias en todos los sentidos y no todos somos muy afortunados en uno u otro aspecto, pero cada uno de nosotros con las herramientas que tiene puede construir una buena vida, una bonita vida, dar gracias por esa vida, estar conscientes de lo maravilloso que es para la mayoría de nosotros, los que estamos aquí al menos, poder levantarnos solos y hacer todas esas cosas que se dan por sabidas y por lo tanto nos olvidamos de que es un privilegio. Y entonces durante casi una década estuve todas las noches hablando de esas cosas y recordándonos que en gran medida eso depende de lo que cada uno haga con las herramientas que tiene. Y por supuesto el cariño es miles. Absolutamente, llenarnos de cariño, decirnos lo importantes que somos los unos para los otros. Yo cada vez que veo a personas que han sido parte de mi biografía,
Hoy les digo, los quiero mucho, te eché de menos, me encanta verte, abrazarse, todo eso que es el verdadero patrimonio de la vida. Qué bonito pensar como en cómo de alguna manera también con este trabajo que hacen ustedes y que hacen muchos otros y otras, quedamos en la memoria de la gente de una manera bastante loca, porque finalmente lo que te queda en la memoria es la voz, la sonoridad de la persona, no necesariamente una cara o qué sé yo, o una manera de decir, una forma de decir o de reflexionar. Y pienso que es muy bonito. Yo personalmente, la verdad, nunca he trabajado en radio, no tengo ninguna experiencia radial. Bueno, he hecho elocuciones comerciales para radio, pero nunca he trabajado propiamente en radio, y siempre pienso eso un poco en relación a, bueno, un poco también en el doblaje. Yo soy actriz de doblaje igual, y ahí también pasa eso, que en el fondo a veces la gente identifica a un actor o una actriz, correcto, pero con la voz del exacto, doblajista. Correcto. Sí. No necesariamente con la voz original del actor, y es un fenómeno muy loco. Hace poco falleció Anne Burrell, que es una chef a la que yo le hacía el doblaje, y la gente me mandaba mensajes por Instagram: lo siento mucho, como lo lamento, y fue muy loco para mí, porque claro, a mí fue triste, me dio pena y todo, pero en el fondo era como, chuta, gracias, pero no es, como que no es mi familia, no es mi, como que sentía que era un espacio tan extraño como de... Entonces, bueno, es un poco loco esto como de no tener la imagen tuya, ¿no? Y que sea solamente la voz. Les quería preguntar, ¿alguna anécdota o algún momento que recuerden que los haya marcado trabajando en radio, que haya sido, que los haya marcado por lo dramático, lo emocionante, o quizás por lo chascarriento, o por lo divertido? Algo que recuerden, puede ser más de una cosa, me imagino que deben tener millones de anécdotas. Tú tienes para yo. Bueno, hay varias. Bueno, hay varias, sí, en realidad. En una de las radios que trabajé, que se los conté fuera de cámara, que leía noticias yo, en la mañana de Radio La Ciudad. Las noticias eran muy temprano, a las 7 de la mañana. De 7 a 8. Corfo Música y Noticias, así se llama, porque con temas entre medio. Yeah. En esa oportunidad a un radiooperador le habían regalado un par de ardillas. Bonita ardilla. Y resultó que yo llegué un poquito encima de la hora a leer las noticias, como más bien apurado. Y yo soy de la idea de siempre llegar antes, porque me gusta revisar, pero en esa oportunidad me atrasé. Bueno, la cosa es que me meto rápidamente al locutorio, estaba prácticamente que la presentación al aire, buenos días, va, con las noticias, y a medida que iba a leer las noticias sentía como un cosquilleo en los tobillos, algo extraño, así, qué raro, decía yo. Y de repente nos vamos al tema musical, y miro, y me habían estos no voy a decir la palabra, me habían metido las dos ardillas dentro del locutorio. Así que agarré la ardilla, salieron volando los pobres para afuera, y como no les bastó con eso, después volvimos a las noticias, con las noticias, buenas tardes, etc. Buenos días. Me empezaron a pasear las ardillas por delante del vidrio. Ardilla para allá, ardilla para acá, ardilla para allá, ardilla para acá. Tonteras que se hacían en esa época. O lo otro que esa tontera la hacía yo. El radiocontrolador estaba a espaldas de la puerta de la sala de control, y estaba con los tornamesas, pues ocupaban disco en esa época, no existían ni los CD. Y se ponía un paño en el tornamesa, ponía un paño en el plato, un paño, y encima el disco. ¿Cuál era la gracia? Se agarraba el paño para que no saliese el tema así como arrastrado, para agarrar la velocidad. ¿Y qué es lo que hacía yo? Era malo. Claro que me llevé sus buenos garabatos. Maldadoso. Entraba despacito, sigilosamente, y les cambiaba la velocidad en el plato.
en el tornamesa. Parece que salían Y salía al aire. las ardillas. ¡guau! Las ardillas. Salían las ardillas. Salían man. las mismas ardillas cantando. Claro, y así que ahí Claro. los garabatos volaban, pues, pero era entretenido, tonteras que hacía uno nomás, y lo pasábamos bien. Ahí salían. Y ahí salían con las como ardillas tinitas. dando vueltas, ¿cómo hiciste como para mantener la concentración? La verdad y me todo? costó. Me costó porque yo soy muy tentado a la risa, sobre todo cuando uno está en situaciones que no debe reírse. Claro, por supuesto. Así de simple, que uno tiene que estar muy serio, muy compungido y alguien se cae, yo me tiento y se me nota. O digo tonteras y después me empiezo a acordar de las tonteras que dije y me empiezo a reír solo. Y no, después se me mueven los hombros. Claro. Así que ahí tuve que, contener nomás, pues, y yo le hacía así, que la sacara, porque me distraía la ardilla, pero yo así, y no quería mirar para allá, porque estaba preocupado, porque sabía que me iba a tentar de la risa con la ardillita. Pero fue cosas Ardillas en el simpáticas. locutorio. Primero adentro y después afuera. Qué desorden. Cosas Exótico, ¿está bien claro, exótico eso? exótico, la radio es muy exótica. No, pero fue entretenido. Pero esas cosas- bromas eran clásicas. Claro, eran bromas clásicas, sanas, claro. pero se pasaba Sí. bien, era muy entretenido. Eso, bueno, no me acuerdo más por ahora, pero alguna Pasan edad. cosas. Viene ¿Y otra bailar? pregunta similar, así que guárdese. Me la guardo, ya. ¿Tú, Gladys, alguna anécdota que recuerdes? Hay ciertos proyectos que son fabulosos y luego cuando los llevas a cabo tienen dificultades que tú no habías previsto. Ujú. Se construyó una idea acerca de hacer una radio que se llamaba Radio Bus, que funcionaba solo en la locomoción Correcto. colectiva de la región metropolitana. Correcto, sí. Hernán Pereira estaba ahí. Estaba Hernán Exacto. Pereira, estaba Schwanner, estaba Sí. Enrique González. Y entonces, claro, la idea era fabulosa porque tú te imaginas, en todo el transporte público de Santiago se instalaba un receptor y entonces el conductor de la máquina Mm. solo podía escuchar esa radio. Y se le motivaba con premios, con regalos, con concursos. Era fabuloso. No se consideró, evidentemente, que en ciertos sectores de la ciudad el pavimento es perfecto y entonces no hay problema. Pero cuando tú vas a la periferia, bueno, ahí la micro empieza, sube, baja y se empezaron a soltar los receptores. Eso fue un problema. Pero hubo un periodo en el que la radio efectivamente se escuchaba en todos los buses de Santiago, Sí, en los buses amarillos. Amarillo, Ajá, sí. sí. Y tengo un recuerdo de algo que fue muy bonito. Estoy hablando de una época en que los teléfonos celulares eran una excentricidad. Exacto. Muy poca gente tenía Mm. acceso al teléfono celular. Era carísimo. Solo se podía llamar por teléfono y te cobraban también si es que recibías una llamada. Claro. Eso ocurrió y nosotros lo sabemos. Bueno, entonces alguien me llama de una garita y me avisa que había un abuelito perdido y que se había subido a una micro y que nadie sabía dónde estaba. Y entonces, ¿cómo encuentras a ese abuelito? Llaman a la radio, me dan la descripción, lo clásico. Un señor de tales y cuales características, Claro. vestido de tal y cual manera, etc. ¿Me vas a creer tú que lo encontraron? ¿En serio? Porque como se estaba escuchando Claro. la radio... El poder en- de la radio, ¿ves? en todo ese... Qué lindo. Y lo encontraron. Y entonces el señor, que era muy amable, va, lo sienta y le dice, usted no se baja de acá, y lo fue a dejar. No, Eso eso, fue habrá sido precioso. emocionante, Sí, ¿no? fue muy, muy bello. Son esas experiencias que además, y necesito decirlo, yo soy de la época, y mis compañeros también, en que la radio y el locutorio era un espacio íntimo, en donde ocurrían anécdotas como la que cuenta Cristian, en donde a veces una leía noticias en verano y te hacían cosquillas en el pie. Claro. Entonces Claro. tú estabas leyendo las noticias de lo más seria, tratando de, por supuesto, con esa concentración máxima que se requería Mm. para una situación de esa naturaleza, y de pronto venía un compañero y te hacía cosquillas en los pies. Y claro, Era todo complejo, eso era complejo. lo permitía esa intimidad del locutorio, claro. Que no que a había mí me cámaras. parece fascinante Claro, sin cámaras. Que no habían te cámaras como veían, hoy. sí, Sí. po. No había A mí cámara. me tocó el cambio y yo pedí que no me pusieran cámaras. Para Ya. mí la intimidad del locutorio, esa fantasía que genera el estar con un humano que te está escuchando en un hospital en las noches. Yo siempre Mm. trabajé de noche. Entonces había muchos auditores en cárceles. Eso es algo que quiero contar. Hay una cárcel que ya no existe, que es la cárcel de Buin. Ujú. Ahí había un taller literario, en una cárcel, en donde están todas esas personas que han cometido un delito.
Eso es así y lo va a ser siempre. Pero dentro de ese mundo hay personas que cometieron delitos gravísimos y que no tienen vuelta probablemente, y que nuestro estado y los estados de todo este planeta no están en condiciones de rehabilitar, porque nunca va a haber recursos para eso, nunca va a ser una prioridad, lamentablemente. Pero hay muchos otros que necesitan encontrarse con algo positivo dentro de las cárceles. Ahí hay talleres de teatro, ahí hay talleres literarios. Y una de las cosas que a mí más me enorgullece de mi trabajo profesional en radio fue que una vez me invitaron para una Navidad a asistir, a acompañar a estas personas del taller literario. Ellos, en sus condiciones absolutamente precarias, hicieron varios cuentos y poemas, y en esas mismas condiciones encuadernaron un libro que me regalaron. Oh, qué bonito. Y Qué entonces lindo. eso, regalo. y de que aquellas personas, yo nunca he estado felizmente en una situación que me pudiese llevar siquiera a experimentar la cárcel, y espero nunca estarlo, pero conversar con ellos, algunos de ellos, y escucharlos y sentir lo que es traspasar esas rejas y sentir el olor de la cárcel y sentir el sonido, es de verdad una experiencia tremenda. Qué Y entonces, intenso es debe muy, ser. muy intenso. Poder pasar por un sector en donde no te hacen una revisión como si se revisa a todos aquellos que son familiares y que van a ver a las personas privadas de libertad, rescatarles aunque sea un porcentaje mínimo de su humanidad, es fantástico. Y saber que ese programa que yo hacía todas las noches en la intimidad del locutorio llegaba a algunas de esas personas que no estaban escuchando música que hiciera una especie de apología a ese mundo, sino música común, la música que escuchamos en español principalmente. Yo no soy angloparlante, entonces en mis programas se escuchaban los clásicos, a veces algunos en inglés o en francés, pero en general música en español. Sí. Música en donde la voz del cantante era importante, donde los arreglos eran importantes, donde lo que había era música, donde un cantante cantaba, en donde tú podías tararear esa canción y era reconocible. Y entonces, aunque fuera un porcentaje mínimo en una cárcel, la cárcel que ya no existe porque se cayó para el terremoto, en esa cárcel había gente escuchando el programa, acompañándose con el programa y escribiendo. Y entonces eso para mí, profesionalmente, por supuesto, y humanamente, es muy, muy reconfortante. Qué lindo, Sí. qué bonito. Muchas gracias por compartir eso. Me imagino que debe haber sido muy... A veces quizá una no piensa como en hasta dónde llega tu voz o hasta dónde llega tu intención comunicativa en el fondo. Y qué bonito como tener ese tipo de experiencias, o como cuando pasa a veces con las radios más regionales, que finalmente son radios que están, bueno, todas las radios, pero sobre todo en regiones que hay mucho menos, están muy en las casas, en las familias, en el cotidiano, en el día a día. Y eso es muy bonito porque se transforman en una compañía de alguna manera incondicional. Como que tú enciendes la radio y sí o sí va a estar esa voz Es que, claro, reconocible que te genera quizás un cierto bienestar, y siempre una te acompaña la tranquilidad, radio. que te acompaña. Claro, a diferencia de la televisión. Mucho la televisión no da la imagen. Si uno se pierde en una película cierta imagen, Y te perdiste, Te claro. perdiste la película, no la entendiste. Dice que en la radio uno puede estar haciendo cualquier cosa, lo está escuchando a la locutora, y lo está acompañando, y lo está entreteniendo, o lo está enseñando. Perdón, necesito decir esto. Mario lo comentó al inicio, que tiene que ver con la responsabilidad que uno siente frente al micrófono. Mario lo mencionaba y yo estoy 100% de acuerdo con eso. Los que estamos aquí, nosotros tres, que somos más grandes, crecimos escuchando radio, y entonces muchas veces, por ejemplo, Morita y tú que hacen doblaje, ustedes doblan películas Sí. y en esas películas se habla en castellano. Y es un castellano que todo el mundo entiende. Yo recuerdo que cuando conocí a estos dos compañeros de la vida, ellos me decían que estaban doblando teleseries turcas, Ah, sí. que tuvieron un éxito Brutal. monumental en nuestro Sí, país. Sí. Y a nadie le molestaba que la gente se expresara con claridad y que pronunciara bien.
Sí. Y eso yo siento que también es parte de lo que debería ser. Yo sé que el mundo no es lo que debería, es lo que es, pero creo que cuando nosotros crecimos y escuchábamos a estas voces y escuchábamos a estas personas que se expresaban bien y que no eran la caricatura que se hace del locutor antiguo, porque no éramos una caricatura. Yo siento que también aprendíamos lenguaje, aprendíamos una forma de expresarnos sin decir tanta grosería que no es necesaria. Si yo quiero insultar a alguien, puedo tener formas y lenguaje suficiente para insultar a ese ser humano sin decirle solo, única y exclusivamente groserías, que son las que muchas veces están presentes en casi todos los medios de comunicación. Yo siento que parte de la responsabilidad como ser humano, que tiene la oportunidad maravillosa de estar frente a un micrófono, de convertirse en alguien que la gente quiere escuchar, tiene que ver también con ese desarrollo, con ese crecimiento. Porque si no, por esta idea de que quiero estar como en el living de mi casa, me transformo en alguien que, lejos de intentar aumentar o ayudar a que esta sociedad nuestra se desarrolle, la empobrece. Claro. Y eso es algo que yo necesitaba decir. Claro, hay como una suerte de rol pedagógico intrínseco como en lo que una hace, pero simplemente por el hecho de lo que haces, como en lo que consiste lo que haces. Como no es algo que propiamente sea educativo, pero que sí puede educar y efectivamente puede como sumar, inculcar culturalmente en la gente. Mario, ¿alguna anécdota que quieras compartir con nosotros? Varias en realidad, pero en realidad tengo anécdotas, pero son algunas son más que anécdotas, son situaciones que me tocó vivir, particularmente en la radio agricultura, ¿ya? En la radio me tocó vivir varias cosas. Yo trabajé en el área deportiva también del área de la radio agricultura, trabajé con toda la familia Millas, con Milton, con Patricio, con todos aquellos. Y un montón de relatores de fútbol, Teto Garrido, Alejandro Lorca, en fin, los traje anotados que no se me olvidaran, Pepe Ormazábal, Darío Yarzún, en fin, todos esos chiquillos que yo conocí. Y en este trabajo de hacer la publicidad comercial, el trabajo del locutor comercial de los partidos de fútbol, qué sé yo, la pila no sé cuánto, y la esquina, el corner no sé cuantito, con el producto tanto, ya, perfecto. Y eso venía anotado en un Cardex. Había un Cardex, una cierta cantidad de hojas, donde venía cada aviso. Entonces, cada vez que te daba la pase a ti el relator deportivo, te decía, y te miraba nomás, y tú decías, bueno, la pila no sé cuánto es Rayovac, es la pila, listo. Y seguía el juego. Esto era un Cardex, un archivador chiquitito, que había que andarlo trayendo a todas partes. Y yo llegué a esta cuestión y me dijeron, tienes que reemplazar. Y tienes que llevar el Cardex. ¿Qué sé yo que el Cardex? Claro. Me llevaron al estadio de Rancagua, íbamos al estadio del Teniente, en pleno camino, en plena carretera, y el Cardex pregunta al jefe, ¿no lo trae usted, jefe? Pero si tú tenías que traer el Cardex. Ahí quedó el Cardex, se me había quedado en la oficina acá en Santiago, y yo estaba a mitad de camino llegando al estadio del Teniente, sin poder transmitir desde el Teniente, y sin el Cardex tampoco lo podía hacer de memoria. Claro. ¿Qué hago? Botado en medio de la autopista, tratando de agarrar cualquier cosa para llegar a Santiago de vuelta y transmitir desde Santiago. Fue tanta la locura que no sé qué cosa tomé en plena carretera, un colectivo que me dejó no sé dónde, llegando acá, supongamos que me haya dejado, no sé, en Angostura, por decir. De ahí otro bus que me dejara en el centro. Después, menos mal íbamos a tiempo. Llegué a la radio, aquí estaba en esa época en Manuel Rodríguez 15, en Metro Los Héroes. ¿Ya? Grandes batallas se dieron ahí. De ahí les voy a contar otra historia. Bueno, y la cuestión es que pero llegué justo que me dan el pase y así es como la pila es Rayovac. Ay, descanso. Llegué, pero a sentarme al locutorio con el Cardex abierto, pero llegué al segundo. Fue un susto salvaje. Nunca más se me olvidó el famoso Cardex. Además tenía una escalera criminal. Sí. La radio. Claro, esa fue una anécdota que tuve que venirme corriendo a hacer esa locución. Llegué justo. Otra cosa que me impactó una vez en la radio también fue cuando me tocó ver una antigua personera de la dictadura,
sobre todo una radio de derecha, ¿no es cierto?, hay que decirlo, y ver a esa persona, un personero de aquel gobierno que fue tan importante, sentada en un pasillo, en una silla ordinaria, olvidada, sin una atención, sin un té, sin un café. Una imagen que me llamó la atención de ver una persona que en algún momento fue tan poderosa. Estoy hablando de Mónica Madariaga, que en paz descanse, la abogada, que fue ministra de Justicia en el gobierno de Pinochet. Lamentablemente, fíjate, fue muy chocante eso, porque a veces las personas a veces creen que, a eso es lo que me refiero un poco con esto de a veces con fama, con hacerse conocido y todo lo demás. Y uno tiene que mantener también cierta humildad en algunos casos. Pero fue muy chocante para mí ver aquello como una persona que haya estado en tales posiciones, verla tan disminuida, ¿ya? Y otra anécdota, pero que más bien es una cosa bonita que me tocó vivir, fue que estuve en la transmisión deportiva, también en deporte, en la transmisión deportiva de las medallas olímpicas ganadas por Massú y González. Que vi cómo lloraba todo el equipo de prensa, lloraban, pero que ganamos. Y yo dando la noticia comercial porque tenía que mantenerme serio. Estoy llorando. Pero yo me tenía que aguantar, pero en realidad fue un momento muy, muy, muy bonito. Ese, junto con también en deporte, estar transmitiendo en un partido de fútbol, haciendo la locución comercial en un estadio nacional lleno con la selección chilena, jugando contra Brasil, por ejemplo, con ver todo el estadio lleno y todos saltando por Chile y todo el mundo ahí, eso también es un espectáculo que la radio me dio que es maravilloso, realmente bonito. Qué lindo. Son como 3 cosas que hay muchas más. He visto pasar piedras en la radio agricultura de lado a lado por temas políticos, no pedreaban, trae una puerta por una ventana, una piedra entraba por una ventana y sale por la otra, ¿te acuerdas? En el segundo piso, cuando un director se le ocurrió, estamos pelando, se le ocurrió colocar carabineros arriba para observar las protestas abajo. Y no les quedó nada mejor que nos vieron allá arriba, nos agarraron a piedrazo a todos. Claro. Y abrimos la ventana y pasó una piedra de lado a lado del edificio. No, fue terrible. O sea, que en esa misma radio yo llegué a hacer el programa una noche empapada por el guanaco. Claro, era terrible esa esquina. Salí de la estación de metro, íbamos personas caminando, viene el carro lanzaguas, y entonces no había nadie manifestándose en ese sector, pero el señor, no sé, habrá querido revisar si estaba funcionando o no el chorro, nos tiró el chorro. Yo quedé empapada. Sí, terrible. Y era... ok, estoy por salir al aire, no había evidentemente tiempo para volver a mi casa a cambiarme ropa, así es que me fui, me conseguí una bolsa con Nelson Morales, que era el radiocontrolador, para poner en el asiento y no dejar todo mojado. Claro. Puse la bolsita, me senté, me enjuagué un poco, me sequé la carita y dije, buenas noches. Estilando. Fue impresionante. Mojada de guanaco. Después de eso, por supuesto, me resfrié, pero bueno, estuve 1 hora y media al aire, literalmente estilaba. Pasaron muchas cosas en esa radio. Qué increíble eso de que en el fondo cuando estás en la radio quizás ya en vivo o entrando a un programa y está sucediendo algo social o político social, como que hay un contexto ahí ocurriendo, de alguna manera después te transformas como en un ente de ese momento de la historia muy activo. Sí. Porque como ya estás ahí comunicando y la gente te está escuchando, es como difícil a veces hacer oídos sordos, ¿no?, a lo que ocurre, como que no se puede. Y ahí me gustaría entrar a la siguiente pregunta. Y aquí quiero detalles, por favor. Momento incómodo. ¿Sacamos el tejido? Saquemos el tejido. Momento incómodo, momento quizás polémico, seguramente puede estar relacionado con lo político, con lo social. ¿Algún momento en donde ustedes hayan querido, por ejemplo, opinar acerca de algo o hayan querido decirle algo a alguien y que por estar en vivo en la radio o por la característica de la opinión que ustedes querían dar no hayan podido decirlo y hayan tenido que tragarse eso que querían decir? Yo tengo un mal rato que pasé en la radio, que tengo que reconocer que quizás era muy pollo, quizás era demasiado estricto con el trabajo. Y eso yo creo que fue culpa mía en realidad. Pero sí me pasó que me dieron una oportunidad de trabajar en la noche en la radio, pero me dieron absolutamente pauteado todo. Todo pauteado, no podía salirme. Pobre que me saliera una palabra del asunto.
Y la verdad es que me sentí muy incómodo, porque yo quería decir lo mío, había en la radio Oxígeno, había estado al aire todos los días, de lunes a sábado, de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, todos los días. Entonces estar en la agricultura y hacer solo locución comercial. Yo quería tener una oportunidad, pero cuando me la dieron tan acotada, que pobre que me saliera del Gema. Entonces no me dejaron ser tampoco. Entonces ahí tuve muchas ganas de decir, mucha la lecera que estoy haciendo aquí, estoy haciendo metido acá. ¿Ya? No es lo que yo quería. No quiero pensar, a pesar de que los años, lamentablemente uno va conociendo a las personas con el tiempo, con los años. No quiero pensar, pero tiendo a pensar ya con la altura que quizás se usa hasta con mala intención, con el ánimo de quemar a la persona. Y esa cuestión a mí me marcó durante mucho tiempo. Pero en realidad después me olvidé y después como seguí haciendo el trabajo en vivo, en deporte, después en el canal, ya se olvidan las cosas, pero hay veces que las oportunidades que se dan hay que saber tomarlas bien y hay que saber aprovecharlas, pero cuando son condiciones tan cerradas, a veces es mejor no tomarlas en realidad. Yo creo como consejo, si no te vayas a poder desarrollar, mejor no hagas el asunto. Claro. ¿No? Pero eso fue un mal rato, digamos. Bueno, duró 3 meses, ¿no? Porque también es tarde de las 12 hasta las 6 de la mañana. Claro. Bueno, por lo menos era acotado. Sí, pero igual es muy agotador. Sí. Yo me saco el sombrero, los chiquillos que trabajan, chiquillos que están en nuestras noches, en las radios, por ejemplo, que están toda la noche. Hay un par de radios que lo hacen aún todavía. Y la verdad es que es muy sacrificado, Pero más aún ahí se está muy acotado, pero bueno. Sí. Después ya me solté. Estuve otros 4 años que estuve en la Oxígeno, no puedo dejar de nombrar el Oxígeno porque fue la que estuve más tiempo y ahí sí tenía oportunidad de hablar, hacíamos personajes, no había farándula. Mira. En aquellos ¿Y de años, qué hablaban en entonces? aquellos años, lo que pasa es que la radio Oxígeno en el año 97, 98, cuando comenzó, esa radio comenzó haciendo farándula sin que aquí existiera farándula. Y en aquellos años no existía ni un solo programa de farándula. Y nosotros las notas de farándula que hacíamos, las hacíamos todos con actores y actrices del exterior. No hacíamos nada con Chile. La única gracia que teníamos es que hacíamos unos micro programas y la única gracia que había era que en algún momento veíamos a Don Carter, que se subía a la Bilbao Lo Franco, una micro que pasaba por Bilbao. Claro. Entonces lo veía yo, porque yo tomaba la misma micro. Lo veía y después decíamos en una notita corta, vimos a Don Carter, qué sé yo, subiéndose a la micro. Y esa era como la gran nota de espectáculo que había. Ver a Don Carter subiéndose a la Bilbao Lo Franco, me acuerdo, en la Callegón del Conbilbao. Eso era lo más que había. Después con el tiempo, y ahí teníamos que sacar voces, imitar a hacerla como mexicano, que como peruano, como lo que se le ocurriera a Cristian Salgado, periodista, que no sé, tiene ahora una agencia, tengo entendido. Entonces, ahí había más forma de explayarse, de jugar. Pero por eso te digo, hay que también saber tomar las oportunidades. Sí, por supuesto. Cristian. Situación difícil, la verdad. En radio no tanto, porque el 90% yo en radio he estado grabado, así que se pueden controlar las situaciones difíciles. Se puede corregir, claro. Se puede corregir, claro. Pero sí me pasó en vivo en una oportunidad que yo estaba de maestro de ceremonia en una titulación en una universidad de una niña que nombré, que ella iba a dar el discurso de cierre en agradecimiento a toda la generación que se titulaba. Se salió de libreto la chica, o sea, terminó su discurso, los aplausos, yo la despido, va bajando del escenario y de repente, ¡pum!, se para en el centro del escenario y empieza, olvídate, a despotricar contra la universidad, que el gobierno, que esto, que este otro. Se salió de cuadro, de madre. Absolutamente. Visceral. Claro. Y yo dije, diablo, esto no está en el libreto. Po. Ahí, bueno, tuve que invitarla cordialmente, aunque por dentro
Claro, cállate. Pensaba otra cosa. Yo le dije, mire, está bien expresarse, le dije, pero no es el momento, no es la situación, es un momento feliz, que estamos todos aquí entregando sus títulos, qué sé yo. Tuve que invitarla cordialmente, aunque lo hubiese invitado de otra manera, a que por favor tomase asiento. Por ahí salieron algunas pifias, no sé si para mí o para ella, algunos aplausos porque le paré el carro, no tengo idea. Pero Deben haber sido compartidas probablemente. Lo más probable. Pero fue una situación incómoda, porque estaba el rector ahí en primera línea y ella empezó a despotricar. Ella dio su discurso, lo que tenía que hablar, sin ningún problema. Pero cuando terminó, me salió con esta gracia. Y ahí, o sea, no salió a todos con la gracia. Y ahí, bueno, uno tiene que estar atento a improvisar. Y bueno, me ha pasado en otras situaciones que una vez me acuerdo estar en un evento también y nombro al gerente general, el que iba a hablar, que iba a dar la bienvenida, que era el hombre que le pagaba los sueldos a todos los que estaban ahí, y era un tipo joven, así súper activo. Y sube este gerente general al escenario, casi como corriendo, y resultó que el hombre se me tropezó. Y se me fue de bruces, por no decir otra palabra, al lado mío. Y había, no sé, 300 personas que eran empleados de... Y entre que risas incómodas, entre que y yo, bueno, dije, ¿qué? Me sacó el pillo aquí, dije, bueno, las grandes personas también se caen, dije. Y ahí se paró el tipo, se sacudió un poco, se arregló la chaqueta y siguió el programa del evento. Así que situaciones que me han sucedido. Pero en la radio, la verdad que aparte de las que le conté ya de la lectura en noticias, las ardillas. De las ardillas, nada más, porque yo generalmente he estado grabado, o sea, con publicidad, con continuidad, con programas, con presentaciones, con promociones de distintas cosas, he estado grabado en la radio. En todas las radios que he estado, excepto en Radio Pudahuel, que estaba en vivo cuando hacía el programa de los... En Pudahuel. En la Pudahuel, claro, que también traje la Pudahuel. Que hacía el programa de ranking, porque después en Radio La Ciudad estaba grabado y en vivo con las noticias, y en la Universo estuve un tiempo en vivo porque leíamos noticias, pero generalmente en la Universo yo era más el locutor comercial, de continuidad, de Universo Classic Pop Music, con todas esas frases que salían a esas locuras que hacíamos, que se nos ocurrían a nosotros ahí entretenidos, le poníamos música y efectos. Y a propósito de tú mencionaste, Gladys, el radioteatro, yo también tuve una incursión en radioteatro. Fíjate que en Radio Universo se les ocurrió hacer radioteatro. Y tuve la oportunidad de trabajar con Lawrence Young, que en paz descanse, con la Gladys Ocampo, tú la conociste, Mary Hernández, que también trabajaba en doblaje de películas, Augusto de Villa, actores de radioteatro de la vieja escuela. Yo comencé ahí tímidamente, porque yo, como era voz de la radio, yo hacía solamente las promociones del radioteatro. Ya me encantaba. Pero resultó que el actor que narraba los radioteatros, no sé qué problema tuvo, la cosa que desapareció el mapa. Y el productor, Pedro Dubó, me dice, Cristian, ¿te gustaría a ti narrar? ¿Qué me han dicho? Feliz, pues sí. Imagínate, con todos estos actores, yo aprendí de ellos, para mí fueron una escuela gratis. Una escuela gratis, los actores y actrices de esa época. Así que yo estaba, como se dice vulgarmente, como chancho en el barro, narrando los radioteatros. Esa fue mi experiencia también, que quería contarla, que tuve en radioteatro en el Universo, se llamaba Voces y Sombras. Hicimos 100 capítulos. Pero pero desgraciadamente no tuvo la respuesta del público que esperábamos. Porque, claro, comercialmente, si querían venderlo, llegaban a la agencia de publicidad y todos los ejecutivos, los encargados de cuentas, gente más joven, decía, radioteatro no, es de viejo, no, estaba más de moda. No les parecía muy rentable. Para nada, pues. Era más rentable, no sé, por la farándula. Pues. Claro. Publicitar en la farándula, porque todos quieren saber la copucha, qué está con este otro, qué pasó allá, qué le dijo, qué es lo que no dijo, que se separó, que no se separó. A la gente le gusta esa cosita, que no deja nada en todo caso, pero le gusta el copucheo. Así que ahí el radioteatro, bueno, se nos acabó, pero fue una experiencia maravillosa, lo pasé espectacular. Me reía con los actores, actrices que hacían de repente sus escenas medias jocosas, y yo estaba narrando y me tentaba la risa, y teníamos que parar la grabación, por supuesto, y los viejos me miraban feo. Después ya se fueron acostumbrando, como yo decía, que yo soy tentado a la risa, me tocaban estas escenitas medias jocosas entre ellos, y yo me empecé
Me empezaba a reír solo, oye, echaba a perder la grabación. Así que, anécdotas que pasaron. Y esas grabaciones no eran digitales. No, eran en reel. Por lo tanto, una equivocación significaba grabar todo de nuevo, Exactamente. marcar, cortar la cinta. O a veces pinchar, depende. Claro. Ese Depende del chancarro mapache. igual. Sí, se claro. pinchaba, el operador tenía la habilidad de pegar el pinchazo y continuábamos. Pero no era fácil, a veces había, igual cuando se grababa un aviso, que se grababa en reel, Claro. uno se equivocaba, era difícil a veces pinchar. Había que grabar todo de Todo nuevo. de nuevo. Y cuando eran varios avisos, si se equivocaban uno entre medio, era complicado. Había que editaban la cinta, la cortaban, la pegaban, qué sé yo, todo un tema. Con cútex. Con Cutex, no, y había una... Para las uñas. Con eso se pegaban las cintas, ¿te acuerdas? También, y había una cinta blanca, que era como esta cinta, como la que traen los cassettes. Sí, correcto. Sí, sí. Para pegar las cintas. Como un scotch más delgado, Sí. más, no un scotch, pero algo más adecuado para la cinta, que se pegaba y se unía a la cinta, porque la cinta se le hacía un corte en diagonal. Que la Una- misma máquina traía una la guillotina. Exactamente, Claro. Y se marcaba con un lápiz cera que era color amarillo. Pero ahí estaba la habilidad del radiocontrolador, Exacto. que empezaba con la cinta para allá. Hasta que, y el silencio, ¡pum! Era el corte y después el pegoteo. Claro. Y fabuloso, a mí me tocó cuando yo trabajé en Radio La Ciudad, el encargado de grabación en esa época hizo un bailable que duraba 12 minutos, todo editado en reel. En reel, claro. 12 minutos, Wow. uno tras otro, pero todos los temas muy bien pegados, eran muy hábiles los radiocontroladores en esa época. Muy bueno. Muy oído hábiles, tenían. tenían muy buen oído y manejaban las perillas, y subían y mezclaban los temas y soltaban el disco, y ahí entraba yo pesado, pum, les cambiaba la velocidad y hacía las tonteras que ya les conté. Claro, claro. Pero bueno, así el mundo de la radio ha sido muy entretenido, muy entretenido. Bueno, y quiero aprovechar, estamos celebrando el Día del Trabajador Radial, mandar un fuerte abrazo a todos los que estamos vinculados en el medio. Eso. Sí, pues. Muchas Sí, gracias. Nos sumamos a ese abrazo también. Gladys, algo que nos quieras comentar. ¿Qué te dejaste adentro? ¿Qué no Uy. dijiste? No, fue todo lo contrario. Lo Dije dijiste algo todo. que no debería haber dicho. Oh, cuéntanos. Mira, al igual que Mario, yo cometí ¿qué sería? Esta cosa pudorosa de cómo le voy a pedir una foto a... Y la lista es interminable, porque durante muchísimos años probablemente te pasa, tú haces conducción en vivo y entonces conversas con muchísima gente. Y tuve la fabulosa oportunidad de conversar con muchísimos artistas y gente del mundo intelectual. Una de las personas que conocí y a quien entrevisté por la publicación de su libro fue la periodista Raquel Correa. Perfecto. Ella era una mujer rigurosísima y conocida por todas las personas como una periodista muy seria. A ella una vez le escuché decir algo que me impactó profundamente, porque pese a su tremenda trayectoria y reconocimiento a nivel nacional, ella estuvo sin trabajo durante bastante tiempo. Y entonces le ofrecieron incluso de cajas de compensación, fue lo que me contó, que ella fuera rostro publicitario de una de estas empresas. Y ella dijo, no, yo no me voy a comprometer como periodista a ser el rostro de ninguna empresa, porque sentía que eso la podía comprometer en su labor. Y dijo una frase que para mí fue muy impresionante. Dijo, hay cosas que no se hacen ni por hambre. Así. ¡Wow! Y eso a mí, por supuesto, me impresionó muchísimo. Sí. Pasé también, como prácticamente todos, un tiempo sin trabajo. Sin trabajo en radio, sin ninguna posibilidad, menos aún con los temas en los cuales yo me muevo, que es el mundo de la cultura. Las posibilidades, si son siempre pocas, cuando estás en ese mundo, son aún menores. Claro. Y entonces alguien que me conocía y que, por supuesto, me quería mucho, me dice, flaca, en esa época yo era muy flaca, me decía, flaca, están haciendo un casting en la radio El Conquistador. Y yo dije, ok, voy, obviamente. Y quedé en una terna. Perfecto, wow. Y recién ahí entonces me dicen, esto es para un programa que conducía Julito Videla en vivo todas las mañanas. Y yo dije, ok, yo no tenía idea de qué se trataba el programa. Me pongo a escucharlo unos días antes y era farándula. Yeah. Y aquí me cae, hay cosas que no se hacen ni por hambre. Pero ya estaba comprometida, estaba dentro de la terna y dije, ok, voy. Y entonces
Yo a Julito Videla lo conocía de muchos años antes de la Radio Portales. Me saluda y me dice, mira, en tanto rato más vas al aire conmigo, aquí hay una lista de textos, de temas, 10 temas. Todos de farándula. Y yo hasta el día de hoy no consumo farándula. Siento que no quiero que a mi cerebro le entre ese tipo de información. Entonces, cuando alguien está haciendo farándula, yo simplemente no voy. No voy, no escucho, pido los taxis. Cuando las pocas veces que vengo a Santiago, pido, señor, por favor, ¿puede bajar la radio? Ok. De los 10 temas, 9 de farándula y 1 de un tema diferente. Y es la aprobación de la ley de divorcio en Chile, que había ocurrido el día anterior. ¿De qué creen que hablé? Eso, por supuesto. La aprobación de la ley de divorcio en Por supuesto. Chile, que había tenido una oposición feroz y que había muchas personas que decían que la ley de divorcio iba a desarmar a la familia y que eso no podía concretarse y que si uno se casaba tenía que ser para el resto de la vida y debías mantener unido. Pese a que incluso en la Iglesia Católica existe la posibilidad del divorcio si tú haces la solicitud correspondiente al arzobispado y luego al Vaticano. Y entonces yo dije, ok, esto significa que yo este trabajo no lo voy a tener, porque tampoco me imaginaba ocupar horas de mi vida, no solo al aire, sino ocupar horas de mi vida enterándome de lo que hacía tal o cual persona y denigrando a otros seres humanos y que otros seres humanos deseen ser denigrados. Claro. Tu aporte a la sociedad que yo creo que cada uno de nosotros podría contribuir, era igual a 0. Así es que, por supuesto, hablé acerca de la importancia de la aprobación de la ley de divorcio en Chile, que era uno de los últimos países de este planeta que aprobaba esa ley, y por supuesto me quedé y seguí sin trabajo, y sentí que era lo mejor que pude haber hecho, y hasta el día de hoy me siento súper orgullosa de mí misma, porque el cheque que te daban mensualmente era bastante generoso. Me imagino. Tuve la posibilidad, por supuesto, de saber eso. Y una parte mía decía, oh por Dios, estoy sin trabajo, pero no importa. Vendí joyas, vendí cosas por catálogo. Hice lo que hacemos la mayoría de los ciudadanos en esa circunstancia. No se me ocurrió vender frutos secos, que ahora parece que es un muy buen negocio. Sí. En esa época no se me ocurrió, pero me sentí muy orgullosa de mí misma y de lo que había recibido como formación profesional por no haber aceptado ese trabajo y por haber dicho aquello que me parecía fundamental y que era necesario dar a conocer. Sí, bueno, yo creo que efectivamente a veces llegan oportunidades que pueden ser muy buenas en términos económicos, pero por otro lado muy malas porque pasan a llevar como tus propios valores, lo que tú crees, tu propia como consecuencia como persona. A mí también, cuando estábamos en el gobierno de Piñera, previo al estallido social, cuando estaba todo, digamos, como hirviendo, así como a punto de... Como una olla a presión. Sí, estábamos como en eso. A mí me ofrecieron hacer una locución. Era una campaña como de la sequía o algo así, pero era del gobierno y era como pro Piñera, como un poco tirarle flores al gobierno. Yo jamás fui pro Piñera, jamás lo seré. Y era muy buena plata. Era muy buena plata y yo en ese momento la verdad la necesitaba, pero no estaba dispuesta. No estaba dispuesta y dije que no. Y creo que hay que hacerlo. Cuando hay que decir que no, hay que decir que no. Raquel Correa estaría de acuerdo contigo. Sí. Mira, quería hacer un comentario de eso. En el fondo, grabar política. Yo grabé política. Una vez en mi vida he grabado política. Grabé para el que quiso. A mí nadie me preguntó si me gustaba, si era rojo, azul, verde, amarillo. Nadie. Y yo tampoco preguntaba, yo grababa porque había muy buena plata. Gané mucha plata, la verdad, con eso. Pero nunca más me metí, porque tuve, no voy a decir problemas, pero anduvieron cuestionando un poco que me haya metido en política, porque yo era la voz de una radio en esa época. ¿Y cómo es posible que, a pesar de que la persona para la cual yo había grabado era del agrado de la radio, pero no querían que su voz se vinculara con... De ahí no me metí nunca más en política, me han ofrecido nunca más, por la sencilla razón, para mí personalmente, la política es un cliente más.
Para mí es como grabar Coca-Cola, como grabar Homo, como grabar Rinzo, le voy a mandar boleta por nombrarlo. Sí. Y se acabó. Y se acabó. No quiere decir que si yo grabo por el señor X, a mí me gusta el señor X. Yo soy un profesional, hago mi trabajo, por lo cual me pagan. Y se acabó el tema. ¿Ves tú? Por eso, en ese sentido, en política yo no me metí nunca más. Nunca más grabé. Nunca, porque desgraciadamente, al menos en Chile, si uno graba para allá, es de allá. Si es graba que te para allá, encasillan, claro. Claro, es como si yo, por ejemplo, si yo grabo Coca-Cola, no quiere decir que yo tome Coca-Cola. Oye, sí. Si Sí, yo sí, hago verdad. una publicidad al Jumbo, no quiere decir que yo vaya al Jumbo a comprar. ¿Me entiendes tú? Para Sí. mí es un Pero trabajo. tenéis la se casa acabó. llena de Por aparatos supuesto. de Antena 3 directo. No tengo, fíjate que no Oye. tengo. La aspiradora, todas esas No, cuestiones no para quiere sacar decir puntos que yo sea negros. consumidor de los productos de ellos. Claro, claro. Yo grabo, no hacía mi trabajo Sí. y se acabó. Fíjate que a propósito de lo que dice Cristian, hay algo que yo no sé si todavía existe, pero era el sueño de muchos, ese sí no lo pude concretar, y era que en la radiotelefonía chilena, solo algunas voces, se les pagaba su sueldo y la exclusividad. Ah, claro. Ah, Vale sí, decir, hubo un te tiempo. pagaban por tu trabajo Sí. y una cantidad que probablemente era el doble, Claro. porque tú no trabajaras y no grabaras para nadie más que no fuera para esa empresa radial. Exactamente. O para ese banco, O o para para ese- esa compañía de claro, seguros, claro. o para esa ISAPRE, pero no podías Era grabar para voz otra. exclusiva. Eras para solo esa. Y esos Comercialmente eran se ve. poquísimos. Comercialmente se Bueno, ve. yo No sé si por- hasta el día de hoy existe eso todavía. No, la exclusividad, la verdad que no, pero Ya, como que no, ya. yo por ética no grabo, por ejemplo, para otro banco, porque yo soy la voz de un banco interno, porque yo creo que no le gustaría al banco X que mi Probablemente. voz aparezca en otro, o como yo grabo los Antenas 3 directo, es como si yo grabase la publicidad. De hecho, me llamaron para Fíjate otra, que yo al otra- contrario otra pienso- empresa pienso- del mismo rubro, yo no la acepto. No, yo pienso totalmente lo contrario. No, yo, Para bueno, eso imprimí las boletas. para usarlo. Para usar. Pagar. Bueno, nos queda tiempo para una preguntita más, quizás dos. Vamos a ver cómo vamos. Vamos a entrar en el terreno del imaginario, ¿ya? Si ustedes entraran a trabajar a la radio hoy 2025, por primera vez, ¿harían algo diferente? Yo no. ¿No? Así como comencé, no. Creo que cuando uno comienza en radio como comencé yo, sin saber absolutamente nada de cómo funcionaba esto, menos de hablar bien y de educar mi forma de hablar. O sea, cuando lo hice, ahí realmente me tiré y dije, sí, ahora tengo que hacerlo y tengo que ser capaz de hacer esto. Pero partir de abajo. Yo partí hasta radio controlando, como les decía, en la playa solo. Entonces se pegan y con cassette. Entonces ahí me involucré. Entonces yo creo que sí. No sé si la pregunta era... No te entendí bien. O sea, la pregunta si va hacia... Si es que me perdí por completo. No, me refiero a que en el fondo, porque el mundo de la radio ha cambiado un montón. Esa parte la pueden editar, así. Desde que usted, no, tranquilo. Desde que ustedes, por ejemplo, iniciaron su carrera en la radio hasta el día de hoy, ha cambiado la tecnología, ha cambiado la forma de hacer Es que eso, radio. perdón, es que eso es lo que iba, Estefi, eso es lo que iba. Lo que pasa es que cuando yo empecé con cassette. Habían Claro. cassette. Yo llegué a DINT con un cassette para mostrarme, para escuchar mi voz. Entonces, yo partí con eso y terminé. Bueno, y entré a radio, cuando entré ya en la radio cristalina tenían un computadorcito administrativo, que de repente escribían una otra cosita. Secretaria lo tenía. Después con el tiempo, cuando llegué acá a la radio, cuando ya llegué a la Oxígeno, ya se empezaban a ocupar los computadores y fue la transición. A mí me tocó vivir esa transición entre lo análogo y lo digital, con la fortuna de que gracias al cielo yo había tenido mucho conocimiento antes del tema digital. El tema administrativo, el tema digital y cómo se manejaban los archivos y la computación, ya la conocía ya. Entonces cuando llegó a mí esto ya me sabía, ya aprendí a grabarme de chiquitito, digamos. Entonces hay que partir de abajo. Por eso digo, no dejaría de hacer lo mismo que hice en la radio hasta hoy día, digamos, porque pero encuentro que es lo mejor, o sea, capacitarse y hacerlas todas, lo que más se pueda dentro de la radio. Eso. Así se aprende. Perfecto. Sí, pues, sí. Gladys, Estuve pensando mientras escuchaba a Mario y fíjate
que yo creo que estamos viviendo los locos años 20, nuevamente. Así como recordábamos el siglo XX y uno habla de los locos años 20, bueno, en el siglo XXI está ocurriendo más o menos lo mismo. Son años convulsos, años de mucha incertidumbre, y entonces yo creo que son cambios de siglo. Son cambios como de todos siglo, los cambios claro, de siglo. estamos empezando en el cuarto de este siglo. Entonces yo haría un acto revolucionario y traería de vuelta la belleza, que yo creo que es algo que se ha perdido. Cuando uno piensa en revoluciones, piensa en un montón de situaciones, pero rara vez piensa en la belleza. Y yo siento que es algo que nos hace falta en estos tiempos. Y no me refiero, por supuesto, a los cánones tradicionales de belleza occidentales, necesariamente, pero sí a la armonía que trae la belleza. Y esa armonía y esa belleza, a mí me encantaría que estuviese presente en un programa que yo pudiese conducir si tuviese nuevamente 25 años o 30. La revolución de la belleza. Perfecto. Cristian. ¿Cuál era la pregunta? Si empezaras a hacer radio hoy, ¿Ya? desde cero, ¿Ya? ¿harías algo diferente? La verdad que no. Me encanta. A mí me acomoda mucho. Yo he hecho mucha publicidad en radio. Yo siempre me he sentido un poco un actor frustrado. Que tuve la oportunidad de, cuando les mencioné hace un rato atrás, de participar en comerciales, en imagen. Ahí estaba mi parte actoral, que siempre me ha gustado. Y en el doblaje también. Bueno, en el doblaje también. Y en la radio, en los comerciales, la publicidad, de repente a uno le toca hacer, como decía Mario, personajes, voces de mexicano, voces de chino, qué sé yo. Y ese jueguito a mí personalmente me encanta. O a veces viene la frase con alguna indicación, una voz íntima, así susurrando, como hablando al oído, así como, que produzca algo, que pare los pelos. Eso a mí me encanta, eso. Y bueno, y es ideal que la persona que escucha lo que uno grabó sienta esto que uno está transmitiendo, porque no es fácil porque uno lo siente de otra manera, la otra persona lo escucha de otra manera, o sea, darle el gusto a la persona que uno tiene al frente, sea el señor de la agencia de publicidad, es súper difícil, porque uno tiene una idea y el otro tiene otra idea. Sí, claro. Es muy, muy complejo darle el gusto a la gente, porque sí. Sí, perdón, hay algo que quisiera agregar acerca de lo que conversaba Cristian y los radioteatros, que las agencias de publicidad decían, no, que eso es para viejos. Pues bien, nuestra oportunidad, chicos, es ahora, porque somos un país que envejece. Claro. Somos cada vez una población mayor. Está prácticamente todo formulado desde todas estas aplicaciones, que cada vez que yo me aprendo una, la cambian. Entonces, voy súper bien con el mundo tecnológico, y cuando ya conseguí ver cómo funcionaba el banco, resulta que al banco se le ocurrió que vamos a hacer una modificación y parto todo de nuevo, y eso, por Dios, pero bien, ahí voy. Y entonces el mundo, y siempre ha sido y siempre será así, es para las nuevas generaciones, y está muy bien que así sea. Pero como somos, al igual que antes ocurría en Europa, ahora también en nuestro país, somos un país que envejece. Cada vez somos más las personas de 50 para arriba, y entonces hay ahí un público cautivo, hay una cantidad de personas que no necesariamente están pensando en la nostalgia, sino en sus propios lenguajes. Y esos lenguajes son los que nosotros conocemos, porque fuimos parte también y somos de esas generaciones. Exacto. Yo trabajo para una radio en Algarrobo, que me fascina. Yo he trabajado en varias radios, pero esa radio puntualmente me encanta, porque es una radio de puro recuerdo. De hecho, el eslogan que tiene es la música de tu tiempo. Y la gran mayoría de los auditores, como dice Gladys, es gente mayor. Y tiene, no porque yo trabaje ahí, tiene mucho éxito la radio en la zona. Se escucha muchísimo. Radio Mirasol FM, aprovecho de pasar la publicidad. Ahí, como por debajo. Como que no quiere la cosa, la música de tu tiempo. No, es que es increíble. Yo voy mucho allá, a la zona, y me paseo por los negocios, los locales, y están todos escuchando la radio. Y es y como te digo, está dirigida a un público adulto mayor. Y como dice Gladys, es cierto, hay mucha gente mayor que vive allá en la zona y escucha la radio, le encanta, y es una radio netamente de compañía. Hay algunos programas en vivo, son muy pocos, ¿sí? Hay unos espacios específicos de tango, por ejemplo, que hay su grupito de gente que le gusta mucho el tango, y lo hace un señor que es argentino,
que sabe mucho de tango. Tenemos una especie de matinal en vivo con la Katy Salosny, que ella vive allá en la zona, y ella hace la conducción de este programa. Alejandro, que otro de las voces de la radio, hace un programa en la tarde, más de compañía, como de regreso a casa, que se llama Al ponerse el sol. Pero son todos programas, una programación para adulto mayor, y gusta muchísimo. Estadísticamente Qué vivimos bueno. en un país que envejece. Exactamente, Sí, yo sí. siempre le he dicho al dueño de la radio, viejo, trata de llegar a Santiago con esa radio. Yo creo que la hacemos, matamos. Era un poco cuando salió Radio Oasis, la primera Oasis. Claro. Sí, Ujú. sí. En el fondo es eso. Y a mí personalmente me acomoda mucho, me gusta mucho ese estilo de locución. Porque si bien es cierto, no permite jugar mucho porque está dirigida a cierto público, pero se hace con más elegancia, con más finura, con más delicadeza. No, de repente escucho algunas cosas medias chabacanas y es que ¿sabes la diferencia que tiene para mi gusto? No es la típica radio de la playa, del litoral. Yo también trabajé, al igual que Mario, en Radio Cristalina FM. Trabajé muchos años en Cristalina FM, grababa publicidad. Y en la qué sé yo. Sargento Aldea, que era la... Que era Hermana, la hermana. hermana, claro. Y yo en esa época, Radio Cristalina hacía móviles en la playa. Yo llegué a Radio Cristalina a través de Radio Pudahuel, porque Radio Pudahuel en esos años transmitía para el verano vía Cristalina FM. Ah, ya, No existían perfecto. los satélites, todo lo que hay hoy en día. Y yo llegué a Cristalina porque un operador de Radio Cristalina me dice, oye, Cristian, ¿sabes que nosotros no hace falta un locutor? ¡Pum! Ahí llegué y trabajé 10 años en la Cristalina. Pero la mayoría de las radios en provincia son, para mi gusto, para todo el público, para todas las edades, porque tocan de todo. No están encasilladitas, que es la diferencia que tiene Radio Mirasol, que está exclusivamente, no es una radio para la gente joven, no la va a escuchar jamás. Jamás, Claro, porque no es claro, radio. tiene un no, foco específico. Exactamente, no tiene publicidad tampoco de gente joven. No hay publicidad de helado, ni de chicle, ni de malls, ese tipo de Claro, lo que publicidad. sucede es que estas radios tradicionales solamente se dan ahora en provincia. Hoy en día, Claro. por supuesto que en Santiago hace muchos Claro. años, en los años 90, comenzó la diferenciación de todas las radios. Las radios FM hoy día son igual que ir a un supermercado. Cada una tiene un Exactamente. nicho. Y si tú quieres escuchar rock, tienes una o dos radios de rock. Si quieres escuchar reggaetón, tienes 2 o 3 radios de reggaetón. Claro. O sea, tú puedes ir al lugar Pero específico. en provincia abarca todo. En provincia, claro, sí. Acá había también un programa por ahí, una radio perdida por ahí, en un pueblo maravilloso, también una radio chiquitita, muy de mucho ñeque para trabajar, en Gualañé. Entonces, también, pues, de la hora que transmiten una música suavecita después del almuerzo, ¿no es cierto? Claro. Claro, Entonces, había un programa que se llamaba Melodías de Sobremesa. Eso es clásico, eso es clásico. Eso Claro, es clásico. Ya con el nombre me queda Claro. clarísimo. Y almorzando uno escuchaba esas canciones añosas, pero Radio a mí personalmente Renacer. me gustan mucho. Renacer se llama la radio. Claro, y era un espacio de 2 horas, que más o menos la gente, al menos en provincia, se toma para almorzar. Acá en 10 minutos sería todo. Pero en provincia no, la gente cierra su boliche a las 2 de la tarde y no vuelve hasta las 4. Claro. Yo me acuerdo cuando No yo sé. iba a San Antonio a grabar a la Radio Cristalina FM, yo como buen santiaguino, al inicio llegaba a las 9 de la mañana, yo estaba instalado en San Antonio, no andaba un alma. Nadie, pues. No andaba un alma. Nadie, Empezaba nadie, recién nadie. a aparecer gente en la radio, estaba el cuidador, a lo supo, a las 11 de la mañana. Llegaba a traspasar los cassettes, como tú decías, pues. la publicidad en cassette, a traspasarlo, los textos, porque ya el cassette de tanto pasarlo se gastan, había que grabar de nuevo la publicidad. Después ya me relajé, empecé a llegar más tarde. Y yo salía de la radio, qué sé yo, estaba toda la mañana grabando, y mi rutina era, iba a la radio, almorzaba, que almorcé durante 10 años donde mismo, y me venía a Santiago. Y mientras almorzaba yo escuchaba Melodías de Sobremesa. Y qué curioso, porque al revés, si él llegaba a las 9 de la mañana, yo a esa radio llegaba a las 3 de la tarde, cuando había terminado Claro. el programa en el Oxígeno, me iba al centro, tomaba el bus, llegaba a la Cristalina, grababa en la tarde y me venía de noche. O sea, yo hacía el turno en la tarde. Claro, Claro, yo claro. salía, oye, yo salía a la 1:30, 2 de la tarde, y San Antonio era un pueblo fantasma. Sí. No andaba un alma. En la calle principal, la calle Centenario, la calle del centro, está ahí banco y todo, que a las 10 de 11 de la mañana había muchísimo comercio, a la hora de almuerzo, pueblo fantasma.
Sí, además que la radio... Qué rico, qué rico. Y la Radio Sí. Provincia cumple además ese servicio. Sí, que es claro, maravilloso, claro. maravilloso. La radio que trabajo, la que he prestado servicio ahí, es de los que avisa, la señora tanto está enferma, vayan a verla, está en el Claro. hospital, qué sé Aún se yo. mantiene eso, claro. Claro, que va Eso a es llegar... escala humana. Sí, pues exacto, absolutamente. porque trabajan ahí, es que solamente están trabajando para 15.000 personas, 12.000 Exacto. personas, Claro, ese es el el espacio público de muy la radio. reducido. Entonces es muy cercana, es muy bonito ese trabajo que hacen ahí y con mucho sacrificio además. Sí, lógico. Sí, por Con mucho supuesto. sacrificio. Sí, la realidad de Radio Provincia es muy Claro. distinta a la de Santiago. Y fíjate Muchachos. que, perdón, cortito, hay una cosa que me parece muy importante que tiene que ver con la radio y con el Día del Trabajador Radial. Siguen existiendo y siguen vendiéndose las pequeñas radios a pilas. Sí, pues. Eso es verdad. maravilloso. Yo vivo en el Cajón del Maipo, tengo mi pequeña radio a pilas. A veces me gusta encenderla solo por el placer de escuchar la radio a pilas. Exactamente. Claro. Y resulta, Esa papa frita. exacto, eso es precioso y además vuelve a ponerse absolutamente de moda como cuando hubo un apagón gigante Claro. en nuestro país, Sí, no pues. recuerdo hace cuánto tiempo, Este año. hubo un apagón enorme Sí. y mucha gente sacó su radio a pila. Claro. Porque en ese apagón Mm. toda la tecnología con la que vivimos actualmente queda absolutamente perdida. Y entonces el rescate de la radio a pila, de tener siempre la radio a pila, este país que se terremotea, me parece que es bellísimo Sí. y es lo que mantiene no solo la vigencia, sino la necesidad de ese pequeño aparatito que en cualquier circunstancia siempre te puede acompañar. Sí, es verdad, es verdad. Vayan a comprar su radio a pila si no tiene, pues. Ya escuchó ya. Claro. ¿Ve? Y tener buenas pilas, sí. pues. Claro. Eso, Se revisar agotan- cada se cierto agotan- tiempo que la pila Se funcione. agota muy Claro, rápido. Claro. Bueno, muchachos, Gladys, yo quiero darles las gracias por haber venido, por habernos estado acompañando en este Día del Trabajador y Trabajadora Radial, celebrando, conmemorando a la radio y a sus trabajadores y trabajadoras. Agradecerles también la disposición a compartir, a conversar. Yo la verdad de lo que más tenía ganas es de que esta instancia fuera esto, conversado, dialogado, sin mucha pauta. Está bien, yo tenía algunas preguntas, pero porque también teníamos un tiempo, ¿cierto? Y todo, como para encauzar un poco la conversación, pero les agradezco mucho que hayan sido naturales, orgánicos a la hora de conversar. Y nada, eso, para mí ha sido un honor estar aquí, yo creo que para todos. Lo disfruté mucho, gracias por darme un poquito de historia de radio. Y Voy a queda, ver, voy a y ver si queda, alguna, y si queda alguna vez historia hago todavía. radio. Lo voy a pensar. Y queda historia todavía. Por supuesto, ¿no? Hay Esto, mucho paño que cortar. tenemos que como se hacer dice. capítulos. Este podcast tiene claro. que transformarse en una serie. En todo caso, una idea, sí, fantástico. una idea. Muy buena idea. Claro. Oye, yo quiero agradecerles a ustedes, perdonen que Sí, te sí. interrumpa, pero quiero agradecer a South American Voices que nos ha recibido acá. Yo estoy muy contento, no los conocí, así que vi muchas caras conocidas desde la época de doblaje, así que estoy muy contento de estar acá. Un saludo también para nuestros amigos de Chile Voces también, que la organización esa siga adelante, que sigan adelante con todos sus proyectos, ¿no es cierto? Y yo quiero mandarle un saludo a todos los trabajadores radiales, a todos mis colegas. Me encantaría estar trabajando contratado en una radio como tú hace tanto tiempo, pero bueno, las circunstancias dan que todavía estoy prestando servicio y quiero mandarle un gran saludo a todos aquellos que hacen radio hoy, en este día en particular. Tuve la suerte de haber sido dirigente sindical y dirigente gremial, así que por lo tanto conozco muy bien el trabajo que hacen todos los chiquillos, desde el reportero de cancha hasta el radiocontrolador o el director de la radio. Entonces quiero mandarle un gran saludo a todos ellos, los que trabajan en radio. El Día de la Radio es otro. Hoy es el Día del Trabajador Radial y a ellos vaya mi homenaje. Y por supuesto el que me hayan aceptado haber estado con ellos tanto tiempo y a los auditores. Escucha, que les agradezco también que todavía tengan la paciencia de escucharnos, o al menos a mí. Por supuesto, por supuesto. Bueno, me sumo a esos agradecimientos también a Chile Voces, a South American Voices por prestarnos el espacio y a ustedes, por supuesto. A ustedes muchas gracias. No sé Gracias si a ti. Cristian o Gladys quisieran... No, yo ¿decir personalmente algo solo más? agradecer la invitación y desearle a todos los que estamos vinculados al medio radial muchísimas felicidades en este día 21 de septiembre, Día del Trabajador y la Trabajadora Radial. Muchas gracias.
Muchas Repito, gracias. exactamente lo mismo que Cristian. Infinitas gracias por invitarme. Oh, qué emoción, de verdad. Para alguien que siempre ha estado haciendo las preguntas, empezar a responder cosas es ok. Se agradece infinitamente. Y lo que decía en el programa, que me parece que es válido siempre, cada vez construyan la mejor vida que puedan. Sí, lo vamos a hacer. Ahora, hoy día ya aprendimos que eso es importante. Correcto. Así que bueno, darles las gracias a todos, a todas que nos han estado escuchando, que nos han estado viendo. Y bueno, ya lo dijimos, quizás haya otro capítulo de esto. ¿Ah? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que eso, bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por estar, gracias por compartir. Y feliz Día del Trabajador y Trabajadora Radial. Así es. Felicidades. Gracias.